comenzamos nuestra reflexión acerca de la transformación de la vida por la gracia. ¿Qué quiere decir? Por el Evangelio. Y como dijimos ayer, el centro del Evangelio es la gracia de Dios, que es la vida divina. Entonces, lo más oportuno es comenzar por las palabras de Cristo mismo en los Evangelios. Seguimos uno de los 4 Evangelios, el de San Lucas, desde el principio, desde el capítulo 4, desde el principio de la vida pública de Jesús. Antes están los misterios de la encarnación y de la infancia de Cristo. Está la narración de la acción de Juan el Bautista, que prepara la venida del Señor. Y en el capítulo 4, Jesús aparece solemnemente y enseña movido por el Espíritu Santo. San Lucas subraya muchas veces cómo nuestro Señor está movido por el Espíritu Santo en todo lo que hace, y esto se refiere a su humanidad, porque según su divinidad, Él es el principio del Espíritu Santo junto con el Padre. Entonces, esta presencia del Espíritu Santo en la humanidad es una manifestación de aquello que sucede en la eternidad de Dios. El Espíritu Santo surge del Padre y del Hijo, y el Hijo surge del Padre. Toda la realidad creada es una manifestación del misterio trinitario, pero muy especialmente la gracia de Dios es una manifestación del misterio trinitario, y Cristo está lleno de la gracia de Dios. Y a través de esa gracia nos llega a nosotros la gracia, más aún, es la misma gracia de Cristo la que nos llega según la medida del don de Cristo, como dice San Pablo. A cada uno le llega la misma gracia de Cristo en su medida. Entonces, así como en Cristo estaba el Espíritu Santo, también está el Espíritu Santo en nosotros cuando tenemos la gracia que es de Cristo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, como dice muchas veces San Pablo, o el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Entonces, cuando estamos en la verdad, estamos unidos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Y de esa manera, misteriosamente, retornamos al Padre. Como dice Santo Tomás, es el último al cual recurrimos, el Padre, que es el origen de toda la divinidad, o sea, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos esta realidad misteriosa de Dios reflejada en el Evangelio, que es la revelación de la Trinidad y por tanto de la gracia, que es la vida de la Trinidad. El Evangelio es principalmente la gracia, o sea, la vida de la Trinidad. Y todo lo que nosotros somos y hacemos está destinado por Dios o predestinado a ser vida de la Trinidad, recibida, participada, comunicada. En el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas se dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada durante aquellos días, y acabados ellos sintió hambre. Díjole el diablo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y respondióle Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
y habiéndole llevado a un sitio alto, le mostró todos los reinos de la tierra en un instante, y le dijo el diablo: te daré toda esta potencia y la gloria de ellos, puesto que a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si pues tú te postrares ante mí, toda será tuya. Y respondiendo Jesús le dijo: escrito está, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo darás culto. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles ordenará acerca de ti que te guarden, y que en las manos te tomarán, no sea que tropieces con tu pie en alguna piedra. Y respondiendo, díjole Jesús: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo dado fin a toda tentación, el diablo se retiró de él hasta otro tiempo oportuno. Aquí comienza Jesucristo a manifestar lo que vino a decirnos de parte del Padre, o sea, cómo es la vida espiritual. Toda la vida temporal, toda la vida humana es como una manifestación de la vida espiritual, o sea, así uno vive como es interiormente. Y como el principio de la vida humana por el pecado de Adán es negativo, está asignado por el pecado, aunque la creación es buena, hay un deterioro por el pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta cómo es la evolución espiritual del pecado a la vida divina, a la vida de la gracia. Esta evolución espiritual es la conversión. Por supuesto, cuando somos cristianos hemos recibido el bautismo, y el bautismo mismo implica la conversión, porque nos quita el pecado original, el pasaje del pecado a la gracia. Los niños que son bautizados tienen la gracia de Dios, la vida divina, y por eso son capaces de la bienaventuranza eterna. Pero con el bautismo no se quitan todas las consecuencias del pecado, que permanecen como una pena por el pecado original, pero a su vez como una ocasión para recibir más gracia por medio de la lucha espiritual, del combate espiritual, que es lo que nos manifiesta el Evangelio en este pasaje de las tentaciones de Cristo. Jesucristo no necesitaba ni ser tentado ni combatir, porque ya era perfecto según la gracia, pero lo hizo para nosotros. Él asumió todo lo que no era pecado de los defectos humanos para hacerse semejante a nosotros, de manera tal de salvarnos, de llevarnos a la perfección espiritual más eficazmente, por medio de una cercanía, por medio de una amistad que es la caridad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se hace cercano a nosotros también a la tentación, que en Él tiene un sentido diferente que en nosotros, porque en Él la tentación no podía llevarlo al pecado, en cambio nosotros sí. Pero se deja tentar por el demonio, movido por el Espíritu Santo, para que lo haga, yendo al desierto, para enseñarnos cómo combatir la tentación. Y en primer lugar, notamos que las tentaciones son en el desierto, es decir, en la soledad espiritual, porque el que tiene vida espiritual de alguna manera está solo respecto de los que no tienen vida espiritual. O sea, de los que viven en el mundo como mundo con los signos del pecado, que corresponden en primer lugar a la soberbia. Entonces, en el mundo hay muchas tentaciones que dependen de la soberbia, pero que se manifiestan también en otros campos, en otros vicios, como la concupiscencia de la carne o la concupiscencia de los ojos, según dice el Evangelio, o sea, la búsqueda de los placeres corporales
o la búsqueda de las riquezas. Y por eso en la tentación de Cristo aparece un orden. Las tentaciones van de lo más externo a lo más espiritual. Entonces el diablo primero lo tienta por el hambre, o sea que quite su hambre por medio de un milagro, porque el diablo, aunque no tiene fe, se da cuenta de que Cristo tiene un poder superior, entonces le pide que convierta las piedras en pan para saciar su hambre de una manera egoísta, según la perspectiva del demonio. Y nuestro Señor rechaza esta tentación, combate al diablo con la palabra y con la obra, porque no lo sigue. Después viene otra tentación más espiritual, menos ligada a lo carnal, y es una tentación respecto de las riquezas, el poder en el mundo. Y también nuestro Señor rechaza esa tentación, porque le dice al diablo: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo te darás culto, porque esta búsqueda de las riquezas y del poder y de la gloria mundana equivale a un culto al demonio, porque el mundo está gobernado por el demonio en su aspecto negativo. Por supuesto, en el mundo está el fruto de la creación divina, está el ser dado por Dios, está la ley natural, todo eso no está anulado por el pecado original y por los otros pecados, pero estos pecados hacen que el mundo funcione desordenadamente, y el centro de este desorden es una especie de culto del demonio. En vez de ser culto de Dios, es culto del demonio, implícito, por lo menos implícito, y a veces explícito, como aparecía en las religiones de los paganos. San Pablo, en la carta a los Filipenses, dice que los dioses de los paganos son los demonios. Entonces, seguir el mundo es de algún modo adorar a los demonios y formarse una falsa religión. La religión verdadera es culto de Dios y supone separarse del mundo. Eso quiere decir santo. Santo viene de separado. De aquello que está discernido o discreto, distinguido del mundo. Y después la última tentación es la de el culto directo del demonio, no implícito. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles ordenará acerca de ti que te guarden, y en las manos te tomarán, no sea que tropieces con tu pie en alguna piedra. Y Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, porque aquí se trata de la soberbia extrema, que equivale a hacerse como Dios, o sea, de ponerse como centro de la realidad siendo una especie de Dios. Pero esto es falso. Finalmente, hacerse como una especie de Dios es identificarse con el demonio, asimilarse al demonio. El demonio lo que quiere con esta soberbia es que le rinda culto a él. Y por eso nuestro Señor le responde al demonio: no tentarás al Señor tu Dios, porque nuestro Señor revela
su propia divinidad. Él es Dios. Aunque el demonio no lo puede creer, él lo revela para nosotros, para que nosotros lo creamos, que él es verdaderamente Dios. Y el demonio simplemente lo tiene que aceptar por la fuerza y por eso se va. Hasta otra ocasión, cuando lo ataca de nuevo, hasta la pasión, porque los que matan a Jesús también están movidos por el demonio. Finalmente, aunque lo hacen por sí mismos como un verdadero pecado, también están movidos por el demonio. Entonces, en este mundo siempre hay una contraposición entre el pecado y la gracia. La gracia es la vida de Cristo, que es también la vida del Espíritu Santo, que está junto con Cristo, como se ve aquí, ¿no? Porque si el Espíritu Santo procede siempre de Cristo, según la divinidad, lo acompaña también siempre según la humanidad, y por eso es capaz de movilizar sus potencias inferiores, su sensibilidad, para que siga la vida divina, que es lo que está haciendo aquí Cristo. Y esa vida divina, que en sí es perfecta, se difunde, como la perfección que se difunde, el bien que se difunde, para que llegue también a nosotros. Y a nosotros llega a nuestra manera. Por eso Cristo asume la condición humana en todo, menos en el pecado, como dice San Pablo. Y nos muestra el camino de nuestra propia transformación, que es alejarnos de este mundo, del pecado y del demonio, para acercarnos a la vida divina. Por eso todo el Evangelio es un proceso de espiritualización, no simplemente en el sentido natural del término, sino en el sentido del Espíritu Santo. O sea, un proceso según el cual nosotros también somos movidos por el Espíritu Santo como lo era Cristo. Pero para eso hace falta una profunda transformación, que es la que nos enseña nuestro Señor en el Evangelio de muchas maneras, a través de los diálogos, a través de los milagros, a través de los gestos y finalmente a través de la pasión, de la resurrección y de la ascensión a los cielos, que son los misterios centrales que están manifestados en las palabras del Evangelio y que están hechos presentes también en la Eucaristía. Hemos celebrado la Eucaristía según el canon tradicional, que es el canon romano, y ahí se dice que es la celebración de la pasión, de la resurrección y de la gloriosa ascensión a los cielos de nuestro Señor. Entonces, en ese proceso de espiritualización, también nosotros vivimos la pasión, la resurrección y la ascensión a los cielos de Cristo. Todavía de una manera imperfecta, pero real, porque no estamos en la vida eterna, y después participaremos de estos misterios de una manera totalmente espiritual, porque en la vida eterna no podemos sufrir, como aquí sí, participando de la pasión, y tampoco podemos resucitar de nuevo corporalmente, porque ya estaremos resucitados, habremos recibido el efecto de la resurrección de Cristo, y tampoco subiremos a los cielos porque ya estamos en el cielo. Entonces, en la vida eterna se conserva la sustancia de estos misterios, que es la gracia, la misma que actúa desde el principio como vida de la Santísima Trinidad. El término de esta gracia es la visión de la Santísima Trinidad, que está acompañada también por el cuerpo, porque es toda la persona la que goza, pero directamente la visión de la Trinidad es algo espiritual, es algo inmaterial, porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, como se dice en el Evangelio según San Juan, y busca adoradores según el espíritu y la verdad.
y esa adoración total de Dios será la vida eterna. Esta vida, guiada por el Evangelio, es una preparación para esa vida eterna, y esto es justamente la salvación, o sea, que es una metáfora, como alguien se salva cuando está naufragado en el mar. Es una metáfora que indica salir de los peligros de esta vida para entrar en la vida definitiva, que no tiene ningún peligro y que es perfecta y gozosa. Y eso es la beatitud. Todo el Evangelio nos indica un proceso de transformación que es sobre todo interior, pero también exterior, para entrar en esa beatitud que es algo eterno, definitivo y espiritual. Y por eso el Evangelio es un proceso de espiritualización, de interiorización también. El hombre interior es un símbolo de la condición inmaterial de nuestra alma, de la condición espiritual de nuestra alma, que es imagen de Dios. Pero sobre todo es un símbolo de nuestra vida espiritual en el Espíritu Santo, que es la vida de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo, como dijimos, es siempre el Espíritu de Cristo que procede del Padre. Entonces, cuando tenemos vida espiritual, tenemos siempre esta vida de la Trinidad. Esto es la vida interior. Ya los antiguos, Platón hablaba del hombre interior, pero sobre todo San Pablo, la revelación nos habla del hombre interior. El hombre interior. Ahora, esta interiorización es difícil porque hay muchos obstáculos, hay muchas tentaciones, como dice aquí el Evangelio, según San Lucas, también está en San Mateo, San Marcos, el episodio de las tentaciones de Jesús, de distintas maneras. Estas tentaciones tienen un centro en este episodio, pero abarcan toda la vida de Cristo también, porque hay muchos pedidos en el Evangelio de parte de personas no espirituales para que obre de otra manera que como Cristo ha decidido obrar, hasta la pasión, ¿no? Porque el demonio también lo tienta para que se aleje de la pasión. Entonces, también nosotros tenemos muchas tentaciones y muchas solicitudes para alejarnos del proceso de la vida espiritual, que no hay que entenderla solamente en un sentido particular, por ejemplo, tentaciones de la carne o de las riquezas o del poder, de la gloria, sino que hay que entenderlas en un sentido general, como una especie de pereza o inercia espiritual que hace que queramos continuar en la vida mundana sin una transformación, porque la transformación es dificultosa y implica un combate espiritual. En el Evangelio, según San Mateo, se dice que el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan. O sea que para llegar a la vida espiritual hay que ser enérgico, hay que tener actos muy intensos, que son actos principalmente espirituales, pero estos actos espirituales, por la configuración de la naturaleza humana, que es espiritual y corporal, requieren también un esfuerzo natural, porque los actos voluntarios que son espirituales en nosotros están acompañados también por actos de las pasiones, y estos actos tienen una condición corporal también, porque la afectividad tiene órgano corporal, como lo tienen los sentidos, y entonces hay una modificación corporal que a veces requiere una acomodación, una transformación, un esfuerzo para
realizar los actos espirituales necesitamos esforzarnos corporalmente. Y eso no se puede eliminar de la vida humana. O sea, la vida espiritual perfecta, que es contemplativa, no se identifica con la tranquilidad sensitiva externa. Porque esta tranquilidad es incompatible con los actos espirituales intensos que hay que realizar, que son intensos no por el lado del espíritu, que no tiene intensidad en este sentido, sino por el lado de las otras potencias, capacidades humanas que están unidas con la corporeidad. Entonces ahí sí es necesaria una intensidad en la operación, una transformación, un cambio. Y por eso la juventud, que tiene más energía desde el punto de vista corporal, por la naturaleza, es una etapa muy apta para ejercitarse enérgicamente en la vida espiritual, en la transformación de la vida espiritual. Por supuesto, esta es espiritual y por eso puede darse en cualquier edad, en cualquier condición corporal. Muchas veces Dios permite las enfermedades para que las personas cambien espiritualmente, pero el cambio que se da en la juventud es más completo porque puede abarcar toda la vida de una manera más orgánica, más completa. Por eso es importante ordenar bien la vida espiritual desde el principio, porque como uno es cuando es joven, normalmente lo es después, pero de una manera más perfecta, más intensa. En cambio, cuando no hay cambios adecuados en la juventud, no hay un ejercicio intenso de las virtudes y del conocimiento también, en cuanto implica otras potencias sensitivas, después la vida espiritual es menos intensa normalmente. Aunque la gracia de Dios puede cambiar todo, porque así como Cristo hace milagros en el Evangelio, también los puede hacer en la vida de las personas. Y puede haber una transformación interior acompañada de una acción extraordinaria de la gracia, pero nadie puede presumir que va a ser objeto de milagros de parte de Dios, así como no lo presume respecto de lo exterior, corporal, por ejemplo, que pase de la enfermedad a la salud, que se cure de alguna enfermedad grave, así tampoco lo puede presumir de la transformación interior de las potencias para llegar a una vida espiritual perfecta. Por eso el Evangelio nos enseña un camino de humildad, es decir, un camino de reconocimiento de la propia condición, de la propia realidad y también de los propios defectos, de los propios límites, para confiar en la acción de la gracia. Y ese camino de humildad debe abarcar toda la vida y debe fundarse ordinariamente en los cambios que se realizan en la juventud, que son más duraderos y que permiten una base más sólida de la vida espiritual. Es evidente que el Evangelio enseña la humildad de muchas maneras. Es contrario a la soberbia. Es el cambio con el cual comienza nuestro Señor a enseñar, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Veamos otros pasajes del Evangelio según San Lucas.
Fue a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue entregado el volumen del profeta Isaías, y abriendo el volumen halló el lugar en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, para evangelizar a los pobres me ha enviado, para pregonar a los cautivos la remisión y a los ciegos vista, para enviar con libertad a los oprimidos, para pregonar un año de gracia del Señor. Y habiendo arrollado el volumen, lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban clavados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura a oídos de vosotros. Es decir, el mensaje público de Cristo comienza por el anuncio de una transformación. De una transformación no de él, porque él ya es perfecto, sino de aquellos a los cuales su persona está enviada, que son los hombres necesitados de la salvación. Y por eso usa la metáfora que está contenida en el Antiguo Testamento de la remisión de los cautivos, o sea, de la libertad de los presos, que son los que están condicionados por esta vida mundana que dijimos que incita al pecado, los que están condicionados por la tentación, que es una especie de sugestión que lleva al pecado. Cristo viene a transformar esto, a dar libertad. Ahora, la libertad no es solamente negativa, no es solamente el desprendimiento del pecado, sino que es capacidad positiva, o sea, capacidad de elección, capacidad de nuevos actos que son principalmente espirituales y que culminan en los actos del culto de Dios y de la devoción, o sea, de la verdadera religión, de la verdadera unión o reunión con Dios, que es principalmente espiritual y que se realiza por la gracia que nos da la vida de la Santísima Trinidad. Entonces, en estas palabras se contiene como el núcleo de todo lo que Jesús revela en el Evangelio, de toda la transformación que se da en una persona según el Evangelio. Y después aparecen los ejemplos de esta transformación, comenzando por lo más exterior para llegar a lo más interior. Por ejemplo, las curaciones. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos de diferentes dolencias los llevaron a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. Y salían de muchos los demonios gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea que muchos de estos enfermos estaban enfermos por la acción del demonio, no solamente por razones naturales. Y esto nos indica que la enfermedad en la cual consiste el pecado original es muy intensa. Todos estos que eran llevados a Jesús tenían el pecado original, no habían recibido todavía la gracia de Cristo. Esto era el comienzo. Y lo que hace Jesús con estos enfermos y endemoniados nos manifiesta lo que hace con toda la humanidad. Y lo que hace también con las personas que han sido bautizadas, incorporadas a Cristo, han recibido el Espíritu Santo, pero han recaído en el pecado personal, que en cierta manera es peor que el pecado original, porque es personal, como enseña Santo Tomás. Los pecados de los cristianos son peores que los pecados de los paganos. Entonces, esta transformación que está indicada en el Evangelio abarca a todos. Y es el principio.
es como una muestra exterior de algo interior, que es el cambio del pecado a la gracia, la conversión o la justificación. Nuestro Señor también nos muestra la oración. Ya desde el principio el Evangelio habla de la oración. Y cuando se hizo de día, saliendo se fue a un lugar desierto y las turbas lo andaban buscando y dieron con él y querían retenerlo, que no se les fuese. Mas él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar el evangelio del reino de Dios, pues a esto fui enviado. Y andaba predicando por las sinagogas de Galilea. O sea, la acción y la presencia de Jesús provocaba un cambio real. Entonces la gente quería estar con Jesús y lo iba a buscar. O sea, sentía intensamente que tenía que estar con Jesús. Pero Jesús se fue al desierto, o sea, se fue a estar con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, se fue a tener esa vida espiritual que Él, como Dios, posee infinitamente, perfectamente, y como hombre posee también perfectamente, según la medida humana, que en Cristo es suprema, y que después de Cristo deriva de nosotros. Entonces, la oración es, dice San Juan Damasceno, la elevación de la mente a Dios. Y además la petición de los bienes convenientes, pero es sobre todo la elevación de la mente a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta que todos los deseos que tenemos en esta vida tienen que estar ordenados a la oración, que es, en primer lugar, la oración de Cristo mismo. Y nuestra oración es una oración que se une a la de Cristo. Por eso, como nos enseña la Iglesia, cuando se celebran los sacramentos, cuando se celebra la Eucaristía, que es el principal sacramento, es Cristo quien la celebra. Cristo que está presente en el sacerdote, Cristo que está presente en las especies eucarísticas, o bajo las especies eucarísticas, porque se hace presente su cuerpo y su sangre realmente. Cristo que está presente en la comunidad cuando ora, es Cristo el que celebra la Eucaristía principalmente. Y así también es Cristo el que ora principalmente, porque la oración de Cristo es como una continuación de la unión que tiene Cristo con el Padre, porque surge siempre el Padre en la eternidad. Esta es la generación del Verbo. Y la oración es como una continuación de esa generación del Verbo en la humanidad. Y nosotros nos unimos a la oración de Cristo según la humanidad, y de esa manera nacemos del Padre. En el Evangelio según San Juan se habla de Nicodemo, que entabló un diálogo con Cristo y Cristo le dice que hay que nacer de lo alto. El nacer de lo alto quiere decir surgir del Padre. Como el mismo Cristo surge del Padre y unidos a Cristo surgimos del Padre. Esto es un proceso espiritual muy interior y todo lo demás, todos los acontecimientos de la vida psíquica humana están ordenados a este centro espiritual. Y todos los acontecimientos de la vida exterior están ordenados a la vida psíquica. Entonces, si no se encuentra este centro espiritual, todo el mundo aparece como un caos, no se ve bien ni el orden de la vida psíquica ni el orden de la vida externa, todo es caótico y no se puede entender la vida.
Por eso el Evangelio, que está centrado en la gracia y como consecuencia en la oración, produce el reordenamiento de la vida, y esto significa una transformación. Una transformación que requiere más o menos energía según los aspectos y según las condiciones particulares de las personas, según su configuración psíquica y física, y también según sus circunstancias, según los sucesos de su propia vida e incluso según el entorno, los influjos culturales, etc. Entonces, en este sentido, cada camino es diferente, pero en lo central no es diferente, porque siempre el Evangelio y la continuación de la vida de Cristo, de lo que sucede interiormente en la vida de Cristo. Después sigue haciendo milagros. Como la pesca milagrosa. Y subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que bogase un poco apartándose de la playa, y sentado en la barca enseñaba las turbas. Y en cuanto cesó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y soltad vuestras redes para la pesca. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, con haber estado bregando toda la noche, no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra soltaré las redes. Y como esto hicieron, prendieron gran cantidad de peces y se rompían sus redes. La pesca milagrosa que hacen los discípulos nos indica cómo la introducción en la vida espiritual nos transforma en todos los aspectos, también en los exteriores. Navega mar adentro, en griego es lo mismo que ir hacia lo profundo. Hacia lo profundo del mar, que es otro símbolo de la profundidad. La profundidad indica la interioridad, lo que está dentro, no lo que está afuera, que es más real que lo que está afuera. Pero cuando cambia lo que está dentro, lo espiritual, cambia también lo que está afuera. Y por eso los discípulos que no habían pescado nada, después pescaron un montón y se llenaron las redes y se rompían, porque había mucha cantidad de peces. Lo cual nos indica cómo esta transformación no está fundada sobre las fuerzas humanas que los discípulos ejercitaron antes de creer profundamente en Cristo, como Pedro, que no entendía por qué tenía que ir más lejos, porque probablemente, según su experiencia, los peces estaban más cerca de la costa que lejos. Y en cambio, Cristo le dice que vaya al centro del lago de Galilea, o del mar de Galilea, y ahí encontraron todos estos peces. Para indicarnos que esta transformación espiritual no se hace con las fuerzas humanas, aunque después hay que ejercitarlas, porque tuvieron que ir hasta el centro del lago, sino que se hace con la fuerza divina, o sea, con la gracia. La fe es el inicio de la gracia. La fe por la cual creyeron en Cristo, en lo que les decía Cristo, aunque no lo entendían, es el principio de la gracia, es ya una gracia. Y después lo llama a los discípulos. Era que el espanto le había
invadido, y no menos a todos los que con él estaban, con motivo de la redada de los peces que habían recogido. Y lo mismo también a Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que formaban sociedad con Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Y habiendo sacado las barcas a tierra, abandonándolo todo, lo siguieron. Esta condición de abandonar todo se las pide a todos los discípulos, también al joven o al hombre rico, que se narra después, porque se trata de desprenderse del modo natural de pensar, del modo mundano de pensar que hemos descrito, de que finalmente conduce a un vacío, a una especie de absurdo, que es reemplazado por la soberbia o por la artificiosidad del pensamiento, por una realidad que se crea en el pensamiento y que termina en una especie de engaño a sí mismo, de autoengaño, que también se da de una manera colectiva en la humanidad a través de pensamientos que se alejan de la realidad. En cambio, la verdadera transformación que nos enseña Cristo nos lleva al verdadero conocimiento de la realidad. Y esta es la vocación universal, o sea, el llamado de Dios a todos los hombres, es el llamado a la salvación, que se manifiesta de una manera especial en los primeros discípulos. Los primeros que captaron este mensaje de Cristo, y lo captaron porque Él les dio la gracia para captarlos, porque Él los eligió. En el pasaje paralelo del Evangelio según San Marcos se habla de la elección. Aquí dice que esta elección fue arriba de una montaña o de una colina, como hay en la tierra de Jesús, y sube a la montaña y llama así a los que él quiso y se fueron para él. Aquí en San Marcos se subraya que son los que él quiso, es decir, aquellos a los cuales les dio la gracia para esto. Porque la llamada exterior que Cristo les dio para que vengan con él es como un signo de una llamada interior que está dada porque les dio la gracia. Cristo es aquel que comunica la gracia porque es el autor de la gracia como Dios. Y como hombre es el instrumento para dar la gracia directamente o a través de los sacramentos en los cuales obra Cristo mismo, como dijimos. Y estos discípulos directamente, a través de la palabra humana de Jesús, recibieron la gracia del maestro interior. Como dice San Agustín, Cristo es el maestro exterior porque dice palabras reales, humanas, pero también es el maestro interior, principalmente porque está dentro, en la gracia y donando la gracia. Y por tanto la fe, que es la primera manifestación de la gracia, que es la que tuvieron estos discípulos, aunque todavía no eran muy imperfectos, para seguir a Cristo. Y esta transformación interior por la llamada o por la vocación es dada a todos los hombres. Pero como las obras de Dios son ordenadas, así se manifiesta en la creación, también se manifiesta en la recreación, en la obra de la gracia,
hay un orden en la Iglesia, o sea, en el conjunto de los que están unidos a Cristo y transformados por la vida de Cristo, y este orden comienza por los discípulos, que son los primeros que llama. Y entre los discípulos, los primeros que llama son los 12, que son los 12 apóstoles. Y así se va configurando incipientemente el orden de toda la Iglesia, que es una orden principalmente espiritual. Lo que se ve externamente, incluso los sacramentos, son una manifestación de un orden espiritual que tiene por centro a Cristo mismo. Meditemos entonces sobre el Evangelio para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos envíe el Espíritu Santo, que se manifieste el Espíritu Santo como se manifestó al principio de su predicación, para que también nosotros acojamos esta llamada, que es el Evangelio mismo, esta vocación universal, total, para seguir a Cristo.